Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Trajo su Biblia, ¿verdad? Trajo su Biblia. Levante su Biblia. Levante su Biblia. Si su Biblia es tradicional en papel o si su Biblia es electrónica, levante su Biblia. Ahora diga conmigo, la Biblia es la verdad. Más fuerte, la Biblia es la verdad. Más fuerte, la Biblia es la verdad. Así es, y por eso celebramos la Biblia. Que se le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Considero un inmenso privilegio poder compartir con usted en esta tarde por unos momentos la santa palabra del Señor. Me siento privilegiado de que en Nicaragua se reconozca la importancia de las Sagradas Escrituras, que se reconozca el valor que tiene este libro sagrado, a tal grado que en nuestra bella Nicaragua es ley celebrar la Biblia. Es ley que celebremos la Biblia. Cada último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Amén. Y hoy pues estamos aquí este último sábado celebrando con diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes ministerios. Y yo estoy extremadamente agradecido con el comité que ha pedido que traiga la palabra del Señor el día de hoy. Gracias a cada uno de ellos, los organizadores de este evento, y a ustedes, a toda la pastoral, los ministerios y cada uno de ustedes que está aquí en esta plaza en esta tarde. Estuvimos orando todos nosotros. Pues quiero por unos momentos hablar con usted sobre la importancia de este libro. Estamos celebrando este mes 448 años de la traducción de la palabra del Señor en nuestro idioma, en nuestro castellano. Pero también el mes que entra celebramos 500 años de la reforma que hizo esto posible. Imagínense, 500 años de la reforma y 52 años después de la reforma. Tomó 52 años después de la reforma para traducir esto en nuestro idioma. Y Dios siempre tiene un perfecto plan. Quiero yo compartir con usted por unos momentos sobre cómo sé yo que la Biblia es verdad. ¿Cómo sé yo? ¿Y cómo puede saber usted? ¿Cómo puede saber Nicaragua que la Biblia es verdad? La Biblia ha sido tan cuestionada. La Biblia ha sido objeto de burla, ha sido despreciada, ha sido amada, atesorada. Y la Biblia tiene un tremendo valor. Pero ¿es la Biblia verdad, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Es la Biblia verdad, sí o no? Entonces yo le voy a dar hoy 3 razones por la cual la Biblia es verdad. Y quiero que iniciemos pidiéndole al Señor que nos hable, ¿le parece? Padre Celestial, en estos próximos minutos te pido que tú pongas tu mano, Señor, sobre este lugar, sobre cada persona que ha llegado a este lugar, cada creyente y cada persona que no te conoce, pero que ha sido invitado por alguien hoy. Te pedimos que tu poder, que tu gracia, tu misericordia y tu amor los alcance, y que esta tarde tú seas glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Ahora dígale a la persona que está a su lado, dígale: por unos momentos no me hables.
Cosa difícil, ¿verdad? Pero dígale, por unos momentos no me hables. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia es verdad? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Bueno, número uno, la Biblia es verdad porque la Biblia me lo dice. Yo sé que para el que no tiene una relación personal con Dios, a lo mejor eso no significa mucho. Pero nosotros que conocemos a Dios, sabemos el valor y la importancia de lo que dice este libro. Amén. Entonces la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. La Biblia me lo dice. Por ejemplo, Jesucristo autenticó la Biblia al llamarla Escrituras. Jesucristo se refiere a este libro como las Escrituras. Y las Escrituras es algo que Jesús citó. Jesús citó de 3/4 de los libros del Antiguo Testamento. 3/4 de los libros el Señor citó en sus mensajes, en sus enseñanzas, en sus prédicas. Él tomó los libros del Antiguo Testamento y 3/4 de esos libros Él los citó. Los citó para enseñar, predicar. Y es algo que nos ha enseñado a nosotros. Y el Señor autenticado la palabra porque Él mismo la citó y la llamó Escritura. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16: todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, algo que usted tiene que entender es que la frase inspirada por Dios en el original es solo una palabra. Esas tres palabras, inspirada por Dios, en el original es solo una palabra, y esa palabra es theopneustos. Theopneustos, la primera parte es theo, significa Dios. Neustos es exhaló. Entonces la palabra inspirada significa algo que Dios exhaló, palabra que Dios exhaló. Y si usted piensa por un momento sobre esto, cada vez que usted habla, usted está exhalando. Ponga su mano así y diga algo y hable, y usted se va a dar cuenta que está saliendo aire cada vez que usted habla. Hay personas que hablan sin respirar, que Dios les ayude. Y hablan y hablan y uno dice, pero despacio, respira. Pero la palabra escritura inspirada por Dios es exhaló. Y entonces cuando Jesús cita esto, Él está comprobando en su palabra. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20: entendiendo primero esto, entonces esto es prioridad, dice, esto es prioridad. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es inspiración privada, porque nunca la profecía, es decir, la profecía bíblica, nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Jesús avaló la Biblia. Por eso digo, la Biblia me dice que es verdad, porque Jesús dijo que la Biblia es verdad. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos le creen a Jesús? Jesús, si Jesús fuera un charlatán, si Jesús fuera un tramposo engañador, sería fácil reconocerlo, desmentirlo. Pero Jesús nos enseñó el valor de su palabra. Ahora, número uno, nosotros que somos creyentes, nosotros que hemos recibido a Jesucristo, que tenemos una relación personal con Dios, sabemos y basamos nuestra vida, basamos nuestras decisiones sobre la palabra, porque reconocemos que Jesús autenticó, validó la palabra. Pero también
otra de las razones por las cuales usted y yo podemos estar seguros que la Biblia es verdad, es por esto. Y ahora sí voy a entrar un poquito más por si usted no cree en la Biblia. Quiero darle evidencia de la veracidad, de la certeza de la palabra del Señor. Por eso estamos aquí. Estamos aquí celebrando la Biblia, porque si no podemos celebrar la Biblia juntos, entonces ¿qué vamos a celebrar? La Biblia es la palabra de Dios y quiero darle algunos ejemplos de eso. Entonces, número uno, la Biblia es verdad porque la Biblia me dice que es verdad. Pero número dos, la Biblia es verdad porque la Biblia es un libro extremadamente asombroso. Es un libro asombroso. Y es muy probable, escúcheme bien, es muy probable que usted no conozca lo asombroso que es la Biblia, lo asombroso que es las Sagradas Escrituras. Y solo para comparar, escúcheme, solo para comparar, en ninguna manera para hablar mal o despectivamente de ninguna religión, solo para comparar, el libro de Buda son los escritos, los mensajes de un solo hombre. El libro del Corán son los escritos recopilados de un hombre. Pero la Biblia, escuche esto, la Biblia son 66 libros escritos por 40 personas en un periodo de 1500 años. Un periodo de 1500 años. 40 distintas personas, 66 libros, y hay una sola singular unidad en la Biblia. No hay contradicción alguna en la Biblia. Eso es extremadamente maravilloso, asombroso. En un mundo donde los seres humanos difícilmente nos ponemos de acuerdo, imagínese 40 personas en 1500 años escribiendo 66 libros distintos. Es asombroso. Es asombroso, especialmente cuando usted se da cuenta que los autores son tan distintos. Hay autores que son reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos, pastores de ovejas. Un sinnúmero de variedad de personas, y hay una sola singularidad de unidad en este libro. Eso es extremadamente asombroso. Hay una perfecta armonía. Solo el hecho de la colusión, de la colusión de la palabra del Señor, eso es maravilloso. Que todos en 1500 años, la Biblia se empezó a escribir 1400 años antes de Cristo y se terminó de escribir casi 100 años después de Cristo. Distintas personas escribiendo 66 distintos libros, y hay una exacta unidad. Eso es extremadamente asombroso. Pero ¿sabe otra cosa que es tan asombrosa de la Biblia? Y por eso la Biblia es verdad. porque es tan asombrosa? Es las profecías. Las profecías cumplidas en la Biblia son tan asombrosas. Por ejemplo, Isaías y Miqueas escribieron 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, Isaías y Miqueas escribieron. Isaías describe el nacimiento virginal y Miqueas nombra el pueblo, la ciudad donde él iba a nacer. ¿Cómo puede argumentar con eso? ¿Cómo puede uno argumentar con eso? Y luego David, el rey David, escribe acerca de la crucifixión
y da detalles de la crucifixión. Y escuche esto, lo hace 1000 años antes de Cristo. Antes de que Jesús fuera crucificado, 1000 años atrás, David profetizó y describió la crucifixión. Y no solo 1000 años antes de Cristo, pero también lo hizo 500 años de que la primer persona fuera crucificada. En otras palabras, cuando David profetizó la crucifixión de Jesús, ni siquiera existía la crucifixión. 500 años antes de que la primera persona fuera crucificada. La primera persona crucificada del cual tenemos registro fue en 497 antes de Cristo. Y David la describió. ¿Cómo puede suceder eso si la Biblia no fuera verdad? Ahora le voy a dar algo que a lo mejor la mayoría de ustedes no conocen. Otra profecía. Daniel escribió 500 años antes de Cristo. Y escuche esto, 500 años antes de Cristo. Y Daniel escribe de un imperio tan grande que gobierna el mundo. Y dice que este imperio es repentinamente cortado. Y cuando se corta este imperio, se divide en 4 imperios. Después los 4 imperios se unen en 2 imperios. Después los 2 imperios se unen en un imperio. Él profetizó esto 500 años antes de Cristo. 200 años después que él profetizó esto, el imperio de Alejandro Magno. 300 años antes de Cristo, 200 años después de que él lo dijo, el imperio de Alejandro Magno dominó el mundo. Mataron a Alejandro Magno cuando él tenía 32 años de edad. Entonces el imperio fue repentinamente cortado. Y luego se dividió el reino de Alejandro Magno. Usted lo puede leer en la historia. Usted puede ir a libros históricos y ver que lo que dijo Daniel es exactamente lo que sucedió. Se divide el reinado, el imperio de Alejandro Magno en sus 4 generales. Cuando a él lo matan, 4 de sus generales dividen el reino en 4 diferentes imperios. Y después esos 4 imperios se reúnen en 2 imperios. El imperio seleucida y el imperio polemaica. Y después de esos 2 imperios se unen en un imperio, el imperio romano. Y entonces llega el Mesías. Imagínense la historia del ser humano te dice que este libro es real, es verdad. Y Daniel profetizó eso 500 años antes de Cristo. La Biblia es verdad. Es más, los historiadores están maravillados en la certeza, están sorprendidos en la certeza de las profecías de Daniel. Alguien me comentaba en estos días, pero ¿será que las profecías en la Biblia son real? ¿Serán que son verdaderas? Todas las profecías en la Biblia, todas las que están en la Biblia, o se han cumplido o están por cumplirse. Todas o se han cumplido o están por cumplirse. Porque la Biblia es verdad. Por eso celebramos la Biblia. Por eso celebramos la traducción de la Biblia. Porque la Biblia es verdad. Es la palabra de Dios para nosotros. Y alguien me dijo, Pastor Natán, en estos días alguien me dijo, Pastor Natán, ¿cómo sabe usted? A lo mejor la historia sí dijo que es verdad, pero ¿cómo sabe usted que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabe usted que no es falsedad y que los autores, los hombres que Dios inspiró y que Jesús mismo no fue un charlatán? ¿Cómo sabe que Jesús no fue un falso? ¿Cómo sabe usted que la Biblia es verdad? Y yo le dije, fácil, es sencillo. Es sumamente fácil saber si la Biblia es verdad o no. Porque si Jesús hubiera dicho, escúchame, si Jesús hubiera dicho, al tercer día yo voy a resucitar espiritualmente,
Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, no resucitó, está en la tumba. Y uno puede decir, sí, pero él dijo espiritualmente. Pero eso no dijo Jesús. Jesús no dijo, yo voy a resucitar espiritualmente. Jesús dijo, al tercer día yo voy a resucitar de entre los muertos. Y así sucedió. Hasta la fecha, ningún arqueólogo ha encontrado los restos de Jesucristo. Él vive. Él vive. Él vive. Hubiera sido tan fácil desmentir la Biblia con que la Biblia solo dijera o mencionara una sola ciudad falsa que no existe. O si la Biblia dijera que tal ciudad o tal pueblo está a 100 kilómetros y la verdad es que estaba a 200 kilómetros, uno puede decir es mentira. Pero no, en nada, en todo la Biblia es exacta, es perfecta. Ningún libro ha sido tan estudiado. Ningún libro ha sido objeto de análisis, de estudio, de escrutinio como la Biblia. Y a través de los años, imagínense, 1400 años antes de Cristo y ahora 2000 años después de Cristo, entonces por 3400 años nadie ha podido desmentir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es viva, es eficaz. La palabra de Dios produce vida. Es un libro extremadamente maravilloso, maravilloso. Y mire, le voy a dar un ejemplo más. Hicieron un estudio para ver las probabilidades matemáticas. Estoy hablando de comprobar que la Biblia es verdad, Hicieron un análisis para ver las probabilidades matemáticas de que se cumplieran las profecías de Jesús. Y empezaron con solo la profecía de que Él nacería en Belén. Y analizaron el tiempo en el cual el mundo existía en ese momento, la población del mundo, la población de la gente en Belén. Hicieron distintos análisis y se dieron cuenta que las probabilidades de que Jesús naciera en Belén era 1 a 300,000. 1 a 300,000 la probabilidad. Y luego alguien dijo, un momento, espérate, lo que no hemos analizado es ver la probabilidad sabiendo que ni los padres de Jesús vivían en Belén. Y empezaron a ver las profecías del Señor. Hay 54 profecías mesiánicas. Hay 54 profecías mesiánicas y hay 300 menciones o más de 300 referencias mesiánicas. Y tomaron algunas de estas profecías mesiánicas, las profecías que la historia ha verificado que esas sí han sucedido. Por ejemplo, sí había un censo, sí murió Jesús crucificado, cosas que la historia, que libros históricos sí demuestran. Hicieron ese análisis y escuche esto: para que 8 de las 54 profecías se cumplieran, las probabilidades matemáticas para que una sola persona cumpliera esas profecías es 1 a un 10 con 17 ceros. Un 1 con 18 ceros o un 10, 17 ceros. Y mire, voy a ilustrarlo así. Aquí en mi mano tengo una moneda de 5 córdobas. ¿La puede ver? ¿Cuántos la pueden ver?
Bueno, aquí está, 5 cordas. Mire, le voy a demostrar lo grande que es ese número de la probabilidad de que una sola persona, en este caso Jesús, haya cumplido 8, solo 8 de las 54 profecías. Hicieron este análisis matemático y dijeron que era como tomar una moneda como esta, de este tamaño, una moneda de 5 pesos. Y si usted pudiera agarrar suficientes monedas para poner una moneda de 5 pesos lado a lado y tapizar toda Nicaragua, escúcheme, si usted pudiera tapizar toda Nicaragua, todos los lagos, los departamentos, cada montaña, cada valle, cada ciudad, cada comarca, de costa a costa, del norte al sur, del este al oeste, si usted tapizara toda Nicaragua con monedas como esta, sin espacio alguno, usted llenaría Nicaragua con estas monedas y subiría el nivel de las monedas a más de 1 metro. A más de 1 metro de altura. Y digamos de que usted con un marcador de todo ese metro de altura de monedas de 5 pesos, tapizada toda la nación, usted agarrara un marcador y pusiera una X en una moneda y la esconde en el territorio nacional, una moneda, la esconde en esa cantidad que cubre del norte al sur, este al oeste y que sube a más de 1 metro de altura, y entonces usted le venda los ojos a alguien y le dice: encuentra la moneda que tiene la X. Las probabilidades que encuentren la moneda sería 1 a un 10 con 17 ceros. Ni siquiera hay número para describirlo. Y Jesús las cumplió. Jesús las cumplió. ¿Cómo puede eso suceder si este libro fuera falso? ¿Cómo sucede eso si la Biblia fuera falsa? La Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Es la palabra de Dios. Ahora, una última cosa. Conozco que la Biblia es verdad. Conocemos que la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Conocemos que la Biblia es verdad porque es un libro extremadamente asombroso. Y conocemos que la Biblia es verdad. Y yo conozco que la Biblia es verdad porque yo conozco personalmente al autor. Y usted también. Muchos de ustedes también conocen personalmente al autor. ¿Cuántos conocen al autor de la palabra de Dios? Yo sé que es verdad porque yo conozco al autor. Yo conozco al quien dio esta palabra. Yo hablo con él todos los días. Yo converso con él todos los días. Y mire, yo le puedo dar prueba tras prueba. Yo le puedo dar prueba científica. Le puedo dar prueba de la historia. Así como he hecho hoy, le puedo dar pruebas y un sinnúmero de pruebas de que este libro es verdad. Pero tarde que temprano usted tomará o tendrá que tomar un paso de fe. Tarde que temprano usted tendrá que tomar una decisión impulsada por fe a creerle a este libro, a creerle al autor de este libro. La Biblia apunta hacia una persona, apunta hacia Jesús. Dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 5: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La Biblia da testimonio de mí. En Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra.
Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Este libro es el libro de gracia y verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Como le dije anteriormente, si alguien quisiera comprobar que la Biblia es mentira, tuviera que comprobar que Jesús simplemente era un charlatán, un tramposo engañador religioso. Pero no, usted puede ir a la tumba. Usted puede ir a la tumba donde enterraron a Jesús, donde sepultaron a Jesús, y esa tumba está vacía. Ahí no están los restos de nuestro Señor. Y un sinnúmero de personas lo vieron con sus propios ojos, hablaron con Él, lo tocaron, conversaron con Él. Ahora, quiero hacerle 7 preguntas ya para terminar. 7 preguntas. Y escúcheme bien, porque esto es para usted. Si aún usted tiene dudas, escúcheme bien, si aún usted tiene dudas que la Biblia es la verdad, tengo 7 preguntas que quiero que usted conteste. Número 1, ¿cómo arregló Jesús o cómo planeó Jesús para que naciera en una familia específica? Si la Biblia no es verdad, ¿cómo planeó Jesús nacer específicamente en la familia de José y María? Si la Biblia no es verdad, ¿cómo arregló Jesús para que naciera en una ciudad específica y luego una ciudad en la cual sus padres no vivían? Si la Biblia no es verdad, ¿cómo planeó Jesús su propia muerte y específicamente por crucifixión y con otros 2 a su lado? ¿Cómo lo planeó Jesús? Si la Biblia no es verdad, ¿cómo arregló Jesús para que sus verdugos apostaran y repartieran su ropa cuando Él fue crucificado? Todo esto son profecías que se dijeron antes. Si la Biblia no es verdad, ¿cómo arregló Jesús que Él fuera traicionado de antemano y luego ser crucificado, escuche esto, en el día exacto en que los judíos acostumbraban sacrificar un cordero sin mancha por sus pecados? ¿Cómo lo arregló Jesús? Si la Biblia no es verdad, ¿cómo arregló Jesús para que sus verdugos cumplieran con la práctica común de quebrar las piernas de las 2 víctimas que estaban a su lado, pero no las de Jesús? ¿Cómo lo arregló Jesús si la Biblia no fuera cierta? Y número 7, la 7ª pregunta: ¿cómo arregló Jesús para resucitar y regresar a la vida el día exacto en que Él dijo que lo haría? ¿Sabe cómo lo pudo arreglar? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Y Jesús es quien dijo que es el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso que ha estado eternamente con el Padre. Ese es el Jesús de Nicaragua. Ese es el Señor de Nicaragua. Ese es el Jesús al cual celebramos. Por eso celebramos su palabra. Ese es el Jesús. Ese es el Jesús.
Ahora le voy a decir otra cosa que Jesús arregló. Otra cosa que Él arregló. Escúcheme. Él arregló que usted estuviera aquí esta tarde. Él arregló que usted estuviera aquí esta tarde. Antes de la creación del universo, el Señor vio el 30 de septiembre del 2017 y Él nos vio reunidos aquí en este lugar, este día, honrando y glorificando el nombre del eterno Dios. Él lo planeó, Él lo arregló.